Rachel Martínez se ajustó su elegante blazer mientras caminaba por los relucientes pasillos de Morrison & Partners, sus tacones resonando contra el suelo de mármol pulido. A sus 28 años ya era gerente senior de cuentas y se aseguraba de que todos lo supieran. Su oficina, aunque modesta en tamaño, tenía vista a las bulliciosas calles del centro, un recordatorio diario de lo lejos que había llegado desde sus orígenes de clase media. «Otra presentación exitosa», comentó su colega Thomas mientras pasaba por su escritorio. El cliente parecía impresionado. Rachel mostró una sonrisa ensayada. El trabajo duro siempre da frutos. Eso es lo que separa a los exitosos de los fracasados. Hizo un gesto vago hacia su ventana, donde a varias cuadras de distancia comenzaban las zonas menos privilegiadas de la ciudad. Al terminar el día, Rachel recogió sus cosas, preparándose para salir con un grupo de compañeros de trabajo. Sara de contabilidad y Mike de marketing solían caminar juntos hasta la parada del autobús, y hoy la habían invitado. La tarde de otoño era agradable, con el frío suficiente para hacer que Rachel se ajustara más su blazer. No habían caminado más de una cuadra cuando lo encontraron. Un hombre sentado sobre un cartón, con ropa gastada pero limpia, y un pequeño letrero pidiendo ayuda apoyado contra un vaso de papel. La nariz de Rachel se arrugó involuntariamente. «Es francamente ridículo», dijo, lo suficientemente alto para que otros la escucharan. «Estamos en medio de un auge económico. Hay carteles de «se busca personal» por todas partes. Algunas personas simplemente no quieren esforzarse». Sara se movió incómoda. «Rachel, no conoces su historia». «Oh, por favor», interrumpió Rachel poniendo los ojos en blanco. «He visto suficientes de estas personas. Quieren que todo les llegue en bandeja de plata. Mis padres vinieron a este país sin nada, y mírame ahora. Todo se trata de determinación». El hombre sin hogar mantuvo la mirada baja, pero sus hombros se encogieron ligeramente, dejando claro que había escuchado cada palabra. Mike abrió la boca para hablar, pero lo pensó mejor. «¿En serio?», continuó Rachel, entusiasmándose con el tema mientras pasaban. «Hay albergues, programas, centros de capacitación laboral. Ser indigente es básicamente una elección a estas alturas. Probablemente ganen más dinero mendigando que yo en mi trabajo». Sus compañeros de trabajo intercambiaron miradas, pero permanecieron en silencio. Rachel interpretó mal su silencio como acuerdo, sintiéndose validada en su dura evaluación. Al llegar a la parada del autobús, revisó su costoso reloj, un regalo que se había hecho por su último ascenso. «Bueno, me voy a quedar hasta tarde esta noche», anunció. «La cuenta Johnson no se terminará sola, y a diferencia de algunas personas, yo creo en ganarme el sustento». Mientras se giraba para volver a la oficina, Sara le gritó: «No trabajes hasta muy tarde, Rachel. Se supone que hará frío esta noche». Rachel hizo un gesto despectivo con la mano. «Algunos no le tememos al trabajo duro», gritó en respuesta, su voz resonando en el aire de la tarde. El hombre sin hogar todavía era visible en la distancia, y Rachel sintió otra oleada de superioridad mientras pasaba junto a él nuevamente, esta vez sola. Poco sabía ella que el universo tenía planes para enseñarle una lección que nunca olvidaría. La oficina se volvió más silenciosa conforme pasaban las horas. Rachel permaneció concentrada en la pantalla de su computadora, determinada a perfeccionar la presentación de la cuenta Johnson. El personal de limpieza ya había llegado y se había ido, dejando tras de sí el fresco aroma a limpiador de pino y pasillos vacíos. Finalmente satisfecha con su trabajo, Rachel apagó su computadora y recogió sus cosas. El reloj de pared marcaba las 11:45 p.m., mucho más tarde de lo que había planeado quedarse. Cuando alcanzó su billetera para revisar su pase de autobús, el pánico la invadió. Su bolso de diseñador se sentía inusualmente ligero. «No, no, no», murmuró, vaciando el contenido sobre su escritorio. Lápiz labial, pañuelos, pluma, pero sin billetera. Con creciente temor, recordó haberla dejado sobre su mesa en la cafetería al otro lado de la calle durante el almuerzo.
Se había distraído con una llamada importante de un cliente, y debió haberla olvidado allí. ¿Está bien?, se dijo a sí misma. Simplemente usaré mi teléfono para pedir un transporte. Pero cuando presionó el botón de encendido, la pantalla permaneció negra. ¿Se había olvidado de cargarlo, demasiado concentrada en su trabajo para notar las advertencias de batería baja? Rachel se quedó parada en su oficina, su corazón latiendo aceleradamente. La cafetería estaría cerrada ahora. No podía llamar a nadie, no podía tomar un autobús, no podía pagar un taxi. Su apartamento estaba a 15 millas de distancia, demasiado lejos para caminar, especialmente con tacones. Seguridad me ayudará, decidió, corriendo hacia el vestíbulo. Pero el escritorio de seguridad estaba vacío. Los recortes presupuestarios habían reducido la cobertura de seguridad solo a horas diurnas, algo por lo que ella misma había votado en la última reunión de gerencia para ahorrar costos. Afuera, la agradable tarde de otoño se había transformado en una noche amarga. La tela delgada de su blazer hacía poco para protegerla del viento que soplaba entre los edificios. Rachel se abrazó a sí misma tratando de pensar. Podría esperar en el vestíbulo hasta la mañana, pero las puertas del edificio se habían cerrado automáticamente tras ella. «Disculpen», llamó a una pareja que pasaba. «¿Podría usar su teléfono?». Pero se apresuraron a pasar sin siquiera mirarla, aferrándose a sus abrigos como si ella pudiera robárselos. Rachel sintió que su rostro ardía de humillación. No estaba acostumbrada a ser ignorada. Usualmente, la gente saltaba para ayudarla, impresionados por su apariencia profesional y manera confiada. Pero ahora, con su cabello desarreglado por el viento y desesperación en su voz, se había vuelto invisible. Las calles se veían diferentes a esta hora. Las alegres boutiques y cafeterías se habían transformado en fachadas oscuras y amenazantes. Cada sombra la hacía saltar, y las pocas personas que aún estaban fuera le daban un amplio margen. Ya no era Rachel Martínez, gerente senior de cuentas. Era solo otra extraña en las calles a medianoche, alguien a quien evitar. «Solo necesito encontrar un lugar para esperar hasta la mañana», se dijo a sí misma, pero cada entrada parecía insegura, cada callejón amenazante. El viento se hizo más fuerte, trayendo los primeros indicios de lluvia. Rachel comenzó a caminar, sus costosos tacones ya comenzando a doler. No tenía un destino en mente, solo sabía que no podía quedarse quieta. Al pasar por el lugar donde el hombre sin hogar había estado sentado antes, notó el pedazo de cartón que había dejado atrás. Horas antes, lo había mirado con disgusto. Ahora, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, se encontró considerando cuánto refugio podría proporcionarle. La noche se extendía ante ella, larga e incierta, y por primera vez en su vida, Rachel no tenía un plan, ni respaldo, ni ningún lugar a donde ir. La lluvia se hizo más constante, obligando a Rachel a buscar refugio bajo el toldo de un restaurante cerrado. El olor a comida permanecía en el aire, haciendo que su estómago gruñera dolorosamente. Se había saltado la cena para trabajar en su presentación, nunca imaginando que no tendría acceso a comida cuando la quisiera. Un vendedor de un carrito de comida estaba guardando su equipo cerca. Rachel se le acercó, tratando de mantener su habitual comportamiento confiado. «Disculpe, he tenido una emergencia. Dejé mi billetera en el trabajo y no puedo recuperarla hasta mañana. ¿Podría darme algo de la comida que le haya sobrado? Volveré mañana y pagaré el doble». El vendedor apenas la miró. «Claro, señora, ya he escuchado esa historia antes. Váyase antes de que llame a la policía». Rachel retrocedió, herida por su tono duro. «Pero estoy diciendo la verdad. Trabajo justo allí, en Morrison & Partners. Soy gerente senior de cuentas». «Sí, y la semana pasada tuve a un tipo diciéndome que era el alcalde», se burló el vendedor. «Lárguese». Las lágrimas brotaron en los ojos de Rachel mientras se alejaba. Nunca se había sentido tan impotente, tan completamente descartada. Era así como se había sentido aquel hombre sin hogar, cuando ella se había burlado de él antes. El pensamiento hizo que su estómago se retorciera de vergüenza.
Mientras la medianoche se convertía en la 1 a.m., luego en las 2 a.m., Rachel descubrió cuán largas podían sentirse las horas cuando no tenías a dónde ir. Sus pies dolían intensamente en sus costosos tacones, y finalmente se los quitó, llevándolos en la mano. La acera estaba fría y húmeda contra sus pies en medias. Pasó junto a otros en situaciones similares, personas acurrucadas en entradas, envueltas en capas de ropa. Algunos le asintieron en silencioso reconocimiento. Una mujer anciana le ofreció compartir su cartón, pero el orgullo hizo que Rachel negara con la cabeza y siguiera caminando. Una hora después, se arrepintió de esa decisión. Alrededor de las 3 a.m., exhausta y con frío, Rachel encontró un callejón entre dos edificios que bloqueaba la mayor parte del viento. Se dejó caer contra la pared, sus piernas temblando de fatiga. El suelo estaba duro e incómodo, y cada sonido hacía que su corazón se acelerara. Sirenas distantes, botellas tintineando, voces discutiendo en la distancia. Un grupo de jóvenes pasó por el callejón, riendo ruidosamente. Rachel se presionó más contra las sombras, rezando para que no la notaran. Por primera vez, entendió por qué las personas sin hogar que había visto siempre trataban de hacerse invisibles. Ser notado podía ser peligroso. Sus pensamientos seguían volviendo al hombre sin hogar del que se había burlado. ¿Cuántas noches había pasado así? ¿Cuántas veces había sido ignorado, descartado, tratado como menos que humano? Ella lo había juzgado sin saber nada de su historia. Tal vez había perdido su trabajo, tal vez estaba enfermo, tal vez había enfrentado una serie de mala suerte que le podría pasar a cualquiera, incluso a ella. Una rata pasó corriendo, haciendo que Rachel levantara rápidamente sus pies. Ahora estaba temblando, su delgado blazer inútil contra el frío. Trató de recordar todo lo que había aprendido sobre la hipotermia, pero su mente estaba nebulosa por el agotamiento. ¿Alguien siquiera notaría si algo le sucedía aquí? En algún lugar en la distancia, una campana de iglesia marcó las 4 a.m. Rachel nunca se había sentido tan sola. Pensó en su cómodo apartamento, su cama caliente, su refrigerador lleno, todas las cosas que había dado por sentado. Pensó en todas las veces que había pasado junto a personas en las calles sin hacer contacto visual, diciéndose a sí misma que habían elegido esta vida. Ahora lo entendía. Nadie elegiría esto. Nadie elegiría sentirse así de asustado, así de hambriento, así de solo. La noche había despojado todas sus ideas preconcebidas, dejando solo la dura realidad de la supervivencia. Mientras se acurrucaba en ese callejón, Rachel se dio cuenta de que la línea entre tenerlo todo y no tener nada era mucho más delgada de lo que jamás había imaginado. El éxito, estaba aprendiendo, no la hacía mejor que nadie, solo la hacía más afortunada. Y la suerte, como estaba descubriendo, podía cambiar en un instante. Los primeros rayos de sol encontraron a Rachel todavía acurrucada en el callejón, su cuerpo rígido y adolorido. No había dormido nada, demasiado asustada y con demasiado frío para bajar la guardia. Mientras la ciudad comenzaba a despertar, se levantó lentamente, sus piernas acalambradas por sentarse en el suelo duro toda la noche. Su reflejo en la ventana de una tienda la hizo detenerse en seco. Su cabello cuidadosamente peinado estaba desarreglado, su ropa cara arrugada y sucia. Círculos oscuros sombreaban sus ojos, y su maquillaje estaba corrido. Pero no era solo su apariencia lo que había cambiado. Algo más profundo se había transformado dentro de ella. La multitud matutina comenzó a llenar las calles. Gente de negocios aferrando tazas de café, apresurándose al trabajo justo como ella solía hacer. Ahora pasaban junto a ella sin una mirada, algunos incluso cruzando la calle para evitarla. Rachel reconoció la mirada en sus ojos, el mismo juicio despectivo que ella había mostrado a otros incontables veces antes. A las 8 a.m. en punto, Rachel entró en su edificio de oficinas. Su billetera estaba exactamente donde la había dejado en su escritorio, intacta. Rachel se hundió en su silla, abrumada por emociones que no podía nombrar completamente.
Su teléfono, ahora enchufado, mostraba docenas de llamadas perdidas y mensajes, personas preguntándose por qué no había respondido. Algo tan pequeño, tener un teléfono y estar localizable, ahora se sentía como un lujo increíble. ¿Rachel? Sara de contabilidad estaba en su puerta, con preocupación grabada en su rostro. ¿Estás bien? ¿Te ves? ¿Como si hubiera pasado la noche en las calles? Rachel terminó suavemente. Así fue. Sobre una taza de café caliente que se sentía como la cosa más preciosa del mundo, Rachel le contó todo a Sara. Mientras hablaba, no pudo detener las lágrimas que finalmente llegaron. No solo por su propia noche de dificultades, sino por todas las personas que aún estaban allí afuera, enfrentando otro día de incertidumbre y lucha. En las semanas siguientes, la transformación de Rachel se hizo evidente para todos los que la conocían. Comenzó a ayudar a personas sin hogar, aprendiendo las historias de personas que previamente habría ignorado. Cada persona tenía un camino diferente, que los había llevado allí. Enfermedad mental, facturas médicas, pérdida de trabajo, tragedia familiar. Ninguno de ellos había elegido esta vida, como ella una vez había proclamado tan confiadamente. Encontró al hombre sin hogar que había sido el blanco de su burla. Su nombre era James, un ex contador que había perdido todo cuidando a su esposa enferma. Rachel escuchó su historia con lágrimas en los ojos. Luego lo ayudó a conectarse con recursos que eventualmente lo llevaron a conseguir vivienda y empleo. Las presentaciones de Rachel ya no se enfocaban en márgenes de ganancia y crecimiento del mercado. En cambio, hablaba sobre comunidad, compasión y la responsabilidad de aquellos que tenían suficiente para ayudar a los que no. Sus colegas ya no la veían solo como una ejecutiva exitosa, la veían como alguien que había aprendido una de las lecciones más valiosas de la vida, que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos a los demás. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de dar me gusta y suscribirte a mi canal para obtener más historias inspiradoras. Hasta la próxima, adiós.